En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica presenta Revelaciones privadas y Gran Prelado, vienen de Dios. Con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Tepeyac, Ciudad de México. Buenas noches, mis queridos hermanos en la Iglesia. Sean todos bienvenidos a un programa más. Y como ya es costumbre, me acompaña desde la Ciudad de México el canónigo de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo. Monseñor, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto, Rafael, un gusto de estar en este programa en la Iglesia que nos trata de ilustrar sobre las distintas verdades de la doctrina católica, y creo que eso a todos nos va haciendo bien, centrarnos en el verdadero camino de Dios. Muy bien, gracias por estar allí cada vez que tengo inquietudes. Monseñor, comencemos orando y sea usted quien haga la oración, por favor. Con gusto, Rafael. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Suplicamos tu luz santísima, Padre bueno, envíanos tu Espíritu Santo, para que por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, conozcamos tu verdad de salvación, por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que ella siempre nos guíe en el camino de la verdadera fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén y eternamente amén. Monseñor, en la noche de hoy hay un par de temas que están allí escritos: revelaciones privadas y gran prelado. Vienen de Dios. Lo de las revelaciones privadas lo tengo prácticamente claro, pero vamos a indagar en ello. Lo que sí no tengo mucha noción es sobre el gran prelado, e inclusive por allí en las redes sociales, en algunos canales de YouTube y en otros medios, en otras plataformas, se hablan de diferentes individuos o sacerdotes que han denominado, no sé en base a qué, como gran prelado. Inclusive usted lo llegaron a nombrar también al padre Jean-Pierre, al padre Jesus Mary. Y la verdad es que de eso no tengo idea. Yo le voy a dejar los dos temas y comencemos por el que usted elija. Me parece que es justo de esa manera. Bueno, agradezco la información que me das. Nadie me ha informado que yo sea candidato al gran prelado, pero obviamente no tiene ningún fundamento, como lo vamos a ver enseguida. Esta figura del gran prelado como una sustitución de un papa elegido válida y canónicamente no tiene ningún fundamento, ¿verdad? Hay que decirlo con claridad. Y bueno, vamos a abordar las cosas paso a paso. Creo que es importante el tema de las revelaciones privadas, es muy importante, porque curiosamente, pensando a veces ser fieles a Dios, le hemos dado más importancia a las revelaciones privadas que a la revelación pública. Y esto sería grave, únicamente que muchas veces no se hace con una mala intención, pero la revelación pública, la revelación divina, es la revelación que Dios nos ha querido hacer a lo largo de la historia, eligiendo al pueblo de Israel y después eligiendo al nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, y tiene esta revelación pública, divina. El objetivo principal es la salvación, y es la verdad que Cristo nos ha venido a traer. Cristo es la verdad, Cristo es la palabra eterna del Padre, y esa verdad es la que nos ha transmitido en la revelación que se llama así, revelación pública,
divina revelación, porque procede de Dios, etcétera, pero es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, está más allá de cualquier juicio humano, se debe de creer la palabra de Dios con fe divina y católica, con fe absoluta, respecto, por ejemplo, incluso del mismo magisterio de la Iglesia. La palabra de Dios en la Iglesia, según nos enseña la doctrina católica, es Sagrada Escritura y tradición. Alguien podríamos decir, en primer lugar, tradición y luego Sagrada Escritura. Podría ser, porque la Sagrada Escritura nace en el seno de la tradición. Es algo muy interesante. El Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, nacen en la fe del pueblo de Israel. Y hay un evento fundante que es la liberación del pueblo de Israel en la liberación de Egipto. El Éxodo es un evento fundante. Y por eso la revelación no es que Dios me revele a mí en una situación privada que yo soñé, que nadie vio y que yo escribí. La revelación es pública y se basa en un hecho real, en un evento fundante que es el Dios de Israel, que con todo poder sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y ahí vienen todas las instituciones de la Pascua, vienen los mandamientos de Dios, etcétera, y posteriormente, en base a esa fe del pueblo de Dios, hay alguien que escribe, se le atribuye a Moisés, ¿verdad? Se escribe la misma fe del pueblo de Dios, que ya fue recibida esa revelación en el pueblo de Dios, es el sujeto de la revelación, y ahí se escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo y se consideran, son los libros sagrados, se considera palabra de Dios. Siempre es esa dinámica. Nos dice Dei Verbum, la Constitución Dogmática de la Divina Revelación del Concilio Vaticano II, que la revelación son dichos y hechos, son gestos y palabras, y son esos hechos los que después se consignan por escrito, porque ya está viviendo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es una noción muy importante, es el pueblo elegido por Dios para depositar ahí su gracia, su salvación, su revelación. Y así sucede en todo el Antiguo Testamento. En cierta manera, la Sagrada Escritura viene posterior a la Sagrada Tradición, que a veces ahí también entendemos mal el concepto de tradición. Hoy en día se habla mucho de tradición, 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 y pareciera que está todo dirigido a el rito de la celebración de la misa. No es así. La sagrada tradición es la fe, la revelación que se entrega de generación en generación en las generaciones del pueblo de Dios, comenzando porque los apóstoles, por ejemplo, recibieron la revelación de una manera viva. Ningún apóstol era secretario, ningún apóstol tenía una pluma y estaba ahí escribiendo. No es, esos son categorías occidentales. Recordemos que Jesús es oriental y de mentalidad oriental, igualmente el pueblo judío. Y ahí tenemos algo muy, muy, muy interesante, por lo que respecta a veces a nuestros hermanos protestantes. Precisamente esta relación entre Sagrada Escritura y tradición es la solución a esta divergencia entre protestantes y católicos, porque parecería a veces que es una guerra de Biblias. No es así. A un hermano protestante simplemente hay que decirle, oye, ¿cómo se generó cada escrito del Nuevo Testamento? Porque había una iglesia, porque había un pueblo de Dios, porque había una jerarquía, porque había una apostolicidad, porque Jesús lo encargó a los apóstoles. Entonces, no es que yo combata una cita con otra cita, eso sería la guerra de las Biblias, ¿verdad? No es eso, no saldríamos nunca. Tampoco es un fundamentalismo de decir aquí dice, y por qué es verdad, porque aquí dice, y por qué es verdad, porque aquí dice, eso sería un fundamentalismo, sino que se basa en la realidad salvífica de Dios. O sea, los apóstoles y la iglesia y la comunidad primitiva
en el caso del Nuevo Testamento, vivieron la salvación de Cristo, la vivieron. Entonces resulta, aquí viene lo curioso, que la primera letra del Nuevo Testamento, según los especialistas, es la primera carta a los tesalonicenses, aproximadamente años 51. Estamos hablando después de la resurrección del Señor y la ascensión, aproximadamente 18 años después. Cuando la iglesia empezó a caminar ya bajo el Espíritu Santo, con la fortaleza del Espíritu Santo, con el arrojo de los apóstoles, con los primeros mártires, incluso el apóstol Santiago, caído a espada, o sea, no vio jamás el Nuevo Testamento, una letra del Nuevo Testamento. En cierta manera, es un acto segundo. El Nuevo Testamento es la Sagrada Escritura que nace en la tradición, claro, bajo la asistencia del Espíritu Santo, y por eso es autor. Dios es autor, es palabra de Dios. Y es el culmen de la revelación. La iglesia siempre nos ha enseñado que la revelación terminó con el último apóstol, pero es una manera de decir lo que ahora se dice más teológicamente, que el culmen de la revelación es nuestro Señor Jesucristo, palabra eterna del Padre. San Juan de la Cruz decía: yo me atengo solo a esa palabra eterna del Padre, porque en esa palabra Dios ya me dijo todo. Ya no debo esperar nada que me diga algo más. Entonces, tenemos ahí la plenitud de la revelación, y es lo que comienza a transmitir la iglesia. Y es lo que se llama revelación pública, porque acontece en el ámbito externo, no es una revelación intimista. En el ámbito externo, Dios realizó maravillas en el ámbito externo. La resurrección es algo que así se convencieron los apóstoles. No es que uno de los apóstoles soñó y les dijo a los otros y los convenció. No, todos vieron al Señor resucitado, ¿verdad? Entonces, es una revelación pública y es para toda la humanidad y para todos los tiempos. Y es el culmen de la revelación. Y es, ojo, a esto quiero llegar, es palabra de Dios. Cuando nosotros leemos una revelación privada, nunca jamás vamos a decir después de leerla, palabra de Dios. Veamos la diferencia sustancial, esencial, y a veces en la vida cotidiana, por devoción, por amor a Dios, por equívoco, le damos más importancia a las revelaciones privadas que a la revelación pública hecha por Dios. Le damos entonces más importancia a una revelación privada que a la misma palabra de Dios. Veamos un poquito esto que hay que corregir. Y por eso la iglesia es muy reticente respecto a la autenticidad de las revelaciones privadas que se pueden dar, hay que decirlo, es la doctrina de la iglesia. Se pueden dar estas revelaciones privadas, pero son escasas. En este boom de revelaciones privadas que hay, sobre el 100%, yo diría que hay 2 o 3 auténticas. Y las demás habría que preguntarse quién me está hablando en esas revelaciones privadas. Lo más benigno sería que me hablara otro ser humano que se hace pasar por revelación privada y no lo es. Pero también puede darse el caso que el diablo meta su cuchara, ¿verdad? Claro. Y haya esos equívocos. Entonces es una pequeña introducción, pero a ver cómo vamos. Sí, en ese sentido, Monseñor, hay que prestar atención al consejo que nos da San Juan en su primera carta, y es el discernimiento de espíritu, que fue el discernimiento que tuvo la iglesia con el canon para poder decir los criterios que utilizó la iglesia en el siglo IV para decir este libro sí va dentro del canon porque cumple con los criterios de que haya sido escrito por uno de los apóstoles, que se haya utilizado en la liturgia, y hay otros criterios que ahora no recuerdo. Hoy, que no contenga herejía, por supuesto, pero no recuerdo técnicamente el otro. Ahora, aquí me resulta algo bien interesante, porque
definitivamente lo que usted nos dice lo entiendo yo de que primero son los hechos históricos, la vivencia, la tradición de un pueblo, ¿ok? De los pueblos. Y en ese sentido es bien curioso, por ejemplo, que San Lucas no fue un apóstol. San Lucas no vivió, no comió ni bebió con Jesús. Pero San Lucas es el único que narra los detalles de la anunciación, los detalles de la infancia de Cristo, de Jesús, y todo aquello que definitivamente no pudo haber sido otra persona que Mamita María, la que le narró toda esa secuencia de hechos históricos porque ella los vivió. Definitivamente no pudo haber sido nadie más, sino María la que le haya revelado o contado a Lucas. Además que ese es el propósito cuando él habla en su introducción, que muchos han narrado y han contado las cosas, pero él lo quiere hacer de manera, dicen mucho, científica o bien apegado a la realidad. Eso me resulta curioso. No sé qué opinión tiene al respecto. No, yo creo que has mencionado un tema fundamental que es lo que se llama el canon de la Sagrada Escritura, la lista oficial de los libros que la Iglesia considera revelados desde un principio, heredando el canon del Antiguo Testamento, heredándolo del pueblo judío, ¿verdad? El pueblo judío ya consideraba los libros canónicos, los libros que eran revelados, ¿verdad? Y después completándolo con todo el Nuevo Testamento. Y un criterio para los libros del Nuevo Testamento era la apostolicidad, es decir, tenían que proceder de una u otra forma de un apóstol, o bien los escribió, o bien, como en el caso de San Lucas, es discípulo de San Pablo, y después el caso de Marcos, es discípulo de San Pedro, reciben el Evangelio, hay una fuente apostólica, y en el caso de Lucas, como bien dices, él se propone investigar, y obviamente teniendo a la Virgen Santísima, a la mamá de Jesús, qué mejor fuente que acudir a ella, ¿verdad? Y se generan los evangelios de la infancia. Pero todo esto sabemos es bajo la asistencia del Espíritu Santo. Se llama el agiógrafo, el escritor sagrado, el que recibe esta asistencia del Espíritu Santo y que pone por escrito la fe del pueblo de Dios. Entonces tenemos ahí auténtica palabra de Dios, que siempre se ha considerado así palabra de Dios. Si no mal recuerdo, por ahí primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, me parece, dice San Pablo, doy gracias a Dios porque ustedes recibieron nuestra predicación como palabra de Dios, como lo que es palabra de Dios. No quería decir San Pablo que sus palabras eran palabra de Dios porque él fuera Dios, sino porque él era el vehículo humano, el apóstol era el vehículo humano de la doctrina divina. Entonces, de la palabra de Dios. Y así fueron tenidos en cuenta esos libros canónicos, ¿verdad? Como palabra de Dios. Y ahí tenemos algunas cosas para distinguir, por ejemplo, los llamados libros apócrifos, evangelios apócrifos, libros apócrifos, que muchos interpretan como falsos. No necesariamente son falsos, pueden ser verdaderos, pero no son inspirados. Esa es la gran diferencia. No son inspirados, no son palabra de Dios. Por ahí hay un evangelio de San Pedro, un evangelio de Santo Tomás, ¿verdad? No son inspirados, no son palabra de Dios. Y no quiere decir que sean falsos, pero por supuesto no tienen la garantía de veracidad y de falta de error que tienen los libros canónicos, ¿verdad? Entonces, la Iglesia ha tenido siempre en proclamación de la liturgia la palabra de Dios. Y el canon está bien establecido de los libros, que por cierto, después de Lutero, ellos le quitaron los protestantes 7 libros, ¿verdad? Al canon de los libros de la Sagrada Escritura, ¿no? Y ahí hay un detalle interesante histórico.
porque son los que denominamos, o la iglesia ha denominado los deuterocanónicos. Y muchos entran en conflicto con esto cuando hay ese intercambio con los hermanos protestantes, porque ellos dicen que se apegan ahí a ese canon, pero definitivamente, y esa fue el criterio que utilizó, si no me falla la memoria, Martín Lutero, que fue el que no los aceptó. Pero el origen, hasta donde yo tengo entendido, monseñor, es que los judíos se reunieron más o menos después del año 70, se reunieron en una locación o población llamada Yagnia. Y entonces ellos rechazaron esos libros porque esos libros provenían de Alejandría y el lenguaje que se utilizó para escribirlo fue el griego y no el arameo ni el hebreo. Y entonces esa fue la razón por la que los judíos los rechazaron. Pero las investigaciones denotan que esos textos los manejaban los apóstoles y los utilizaron hasta el mismo Señor Jesucristo. Llega a citarlos. Sí. Háblenos un poquito de ello. Bueno, es que los libros sagrados, sea el Antiguo Testamento, sea el Nuevo Testamento, siempre han sido conservados desde su origen como canónicos, como auténticos. Por decir así, en una sagrada tradición se han transmitido de generación en generación. Y entonces, obviamente, cuando alguien quiere introducir un libro apócrifo que se generó, no sabemos dónde, quién fue el autor, etcétera, obviamente quedan fuera, ¿verdad? Y alguien puede inventar cosas y decir partes de verdad. O sea, si ahorita alguien se pone a escribir un libro en la época actual, inventando que tuvo revelaciones y todo, pues nos dará datos ciertos, ¿verdad? A lo mejor dice, yo soñé que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya nos dio un dato cierto. Pero no quiere decir que sea verdadera revelación. Hay libros del Antiguo Testamento que admitidos por la iglesia y por los judíos, que fueron partes escritas por influencia en griego, como el libro de la sabiduría, por ejemplo, tiene partes en griego, pero la gran mayoría es hebreo-arameo, siempre, la gran mayoría. Pero sobre todo lo que cuenta es que el pueblo de Israel, y después lo recibe así la iglesia, siempre los tuvo por auténticos, sin lugar a duda, todos los libros canónicos. Y aquí lo importante es venerar la palabra de Dios. Decimos, está a la par que la Sagrada Tradición. ¿Por qué? Porque la tradición se concretiza, se cristaliza bajo la inspiración del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Es algo importante que hay que tener en cuenta. Nuevamente, tradición no es lo que a veces estamos entendiendo todo referido únicamente al vetus sordo o a la misa o a todo lo referente a la liturgia, ¿no? La tradición viene desde el primer momento de la iglesia primitiva, que transmite sus formas de creer y de celebrar la liturgia, etcétera, etcétera. Un ejemplo es: jamás ha habido ordenación de mujeres, ni obispas, ni sacerdotisas, ni diaconisas, aunque el término diaconisa se usó en algún momento, pero no hay constancia de nada de eso. Y es el argumento que usa Juan Pablo II en este documento del año 94, Ordinatio Sacerdotalis, para decir, la iglesia jamás lo ha hecho. Yo, Papa, no tengo la autoridad para inventar algo que no ha hecho la iglesia. Yo lo recibí por esa tradición a través de 2000 años y jamás ha sido. Entonces yo no puedo inventar algo, porque esa es la tradición, es palabra de Dios. Igualmente, junto con la Sagrada Escritura. Y esto lo enseña el Vaticano II en la Constitución Dei Verbum sobre la divina revelación, pero no es algo nuevo. Lo enseñaba el Vaticano I, lo enseñó Trento, lo enseñó toda la iglesia siempre hacia atrás. No hay que pensar que esto nació con el Vaticano II, por supuesto que no. Pero
lo que quiero señalar es que es muy importante venerar la palabra de Dios. Y por lo tanto, nunca vamos a poder poner por encima de la palabra de Dios ninguna revelación privada, por más exquisita que ésta sea. Que la iglesia admite que se pueden dar, sí. Que son escasas más bien, y la iglesia tiene una cierta prudencia para aceptarlo, también. Que sobre un 100% de las revelaciones privadas actuales, cuántas sean realidad, es un poco variable, pero un cálculo sería 3-4%, ¿verdad? Hay revelaciones privadas bastante aceptadas por la iglesia, como Nuestra Señora de Guadalupe, como Fátima, como Lourdes, como la misericordia en Santa Faustina Kowalska, son muy escasas, ¿verdad? Pero la gran mayoría, esto es un principio que maneja la iglesia, nunca jamás van a ser constitutivas de un aumento de la revelación pública. La revelación pública ya se considera terminada, completa, culminada en Cristo. Si no es simplemente como una nueva comprensión, eso sí lo dice la iglesia puede ir comprendiendo cada vez más aquel que está meditando, la iglesia que medita la palabra de Dios la puede ir profundizando, no aumentando, ¿verdad? Pero la puede ir profundizando. Entonces, esa sería la función de las revelaciones privadas. Nunca jamás pueden dar un contenido nuevo más allá de lo que la verdad de Cristo ya reveló, porque sería absurdo decir que vamos más allá de lo que Cristo ya reveló. Entonces, si gustas, en el número 67, sí, en el número 67. Antes de ir a esa cita que usted quiere dar, ¿es necesario para mi salvación alguna de las revelaciones privadas? Y por ejemplo, voy a citar la más prolífera en advertencias y en consejos. Digamos que Fátima, los mensajes de la Virgen en Fátima, ¿son necesarios que yo lo conozca o que algún mortal bautizado lo conozca para su salvación? Me pones en aprietos, Rafael. La respuesta es contundente, pero te digo porque a veces las personas, cuando uno responde, sienten que uno ya está navegando por la herejía o por la falta de devoción y al decir uno la verdad que la debe uno de decir, a veces pues la gente opta por alejarse, etcétera, ¿verdad? Si había algún bienhechor que te ayudaba, ahora ya no te ayuda, etcétera. Pero nosotros tenemos obligación de decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? A tu pregunta, no son necesarias para la salvación. Nos pueden ayudar si son verdaderas, pero ninguna es vinculante, ninguna es propuesta por la iglesia a ser creída necesariamente. Y no afecta a tu salvación si tú no lo crees. Y aquí quiero citar una experiencia que me pasó en la Universidad Gregoriana cuando era estudiante en Roma y hubo alguna duda con un profesor, me dijo, te voy a enseñar un libro y como somos de muchas naciones ahí los alumnos, me dijo, ¿tú de dónde eres? Y le dije, soy de México. Y me dijo, entonces, ¿eres guadalupano? Y yo, pues, por supuesto que soy guadalupano, ultra guadalupano. Y él me dijo, profesor de dogmática, me dijo, pero sí sabes que no es obligatorio creer en esto, ¿verdad? En la aparición de la Virgen de Guadalupe, no es vinculante para todos. Por supuesto que lo sé, estudié teología, por supuesto que lo sé. El amor a la Virgen de Guadalupe y la fe que uno pueda tener, que no es igual que la fe en los dogmas de la iglesia, se ubican más bien en el amor, en el amor. O sea, si alguien dice, oye, pues será dogma de fe que tú creas en tu mamá, en el amor de tu mamá o no, no, pues no. Si alguien no lo quiere creer, muy bien, pero yo sí lo creo porque es mi mamá, ¿verdad? Es una cuestión afectiva.
pero no es obligatoria para todos. Entonces se da el caso muy contradictorio y se dio durante el proceso de canonización de San Juan Diego, que hubo alguien que dijo, el antiguo abad, el último abad de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Schulenburg, dijo que parecía que San Juan Diego no había existido, no era un personaje histórico. Y entonces Roma detuvo por prudencia la canonización de San Juan Diego hasta saldar bien esas deudas que después se saldaron bien y con creces. Pero el asunto es que siempre la Iglesia procede con esa prudencia. Pero lo contradictorio es que, y a raíz de eso hubo algunos antiguadalupanos, mexicanos, sacerdotes, antiaparicionistas. Lo ha habido desde el principio de las apariciones. Uno que otro han sido la minoría, pero han sido antiaparicionistas. Y la Iglesia los respeta. Eso es lo curioso. Los respeta porque no es vinculante. Esto debe de quedar claro. Es doctrina de la Iglesia. Es así. La Iglesia no obliga a nadie a creer necesariamente en Fátima, ni a creer en la Virgen de Guadalupe, ni a creer en Nuestra Señora de Lourdes, y pues ya te imaginarás mucho menos en otras apariciones que son como secundarias, ¿verdad? Entonces, yo sé que esto puede ser muy desagradable a nuestros feligreses, a nuestros fieles. Yo los invito a que no le crean a Juan de Dios Olvera, sino vayan al catecismo de la Iglesia Católica, vayan a la doctrina de siempre de la Iglesia, y pues la obligación de un servidor es decirles cómo es esta doctrina de la Iglesia. Y la Iglesia es muy prudente, tiene razón, porque pues para nosotros es muy cercana a la Virgen de Guadalupe, pero si tú dices es que vamos a una aparición que jamás hemos oído, y me dicen que allí se apareció la Virgen, aquí en México me enteré. Hay una devoción a la Virgen del Metro, y así como eso podríamos hacer una enumeración muy grande, y alguien puede decir yo sí creo, etcétera, otro no es de fe divina, es como de devoción, de afecto hacia lo que uno cree que pudo haber hecho Dios en la propia vida. Yo les digo, hay milagros diario en la Basílica de Guadalupe, pero esos milagros no son para todos, son para el que lo recibe. El que lo recibe sabe que ese es milagro, pero no todos lo saben. No es para todos ese mensaje. Entonces, la Iglesia es muy prudente y no nos indica que tengamos que necesariamente creer. No es vinculante ni es obligatorio. Entonces, no sé si se responde la pregunta. En la Basílica de Guadalupe siempre hay milagros y así habrá milagros en todo el mundo, y alguien puede decir yo sentí que Dios me ayudó, me iluminó, etcétera, y fue un milagro, pero eso no es revelación pública y para todos. Y el otro, el que está a mi lado, mi mismo hermano carnal, a lo mejor, mi hijo, mi papá, mi mamá, etcétera, un pariente, no tienen obligación de creerlo. Y así la Iglesia dice, ninguna revelación privada es obligatorio creerla, ninguna. Y por consecuencia, ningún mensaje es obligatorio. Es para nuestra edificación, pero no es parte de la revelación pública. Entonces yo puedo escuchar una predicación hermosísima, muy bien, muy bonita, me edifica a mí, pero no es parte de la revelación pública. Es otro ejemplo, ¿verdad? Entonces no sé si responde un poco lo que tú decías. Sí, y en ese sentido, monseñor, hay experiencias. Yo he tenido conversaciones con muchos hermanos católicos que me han dicho en diferentes momentos de nuestra relación, yo era mariano, yo no tenía ninguna relación con María. Mi relación era siempre con la Santísima Trinidad. Pero a una vez que descubrí en la Iglesia, en profundizar en el conocimiento de la doctrina, pues conocí a María y ahora soy muy mariano. Y eso ocurre. Y si alguien muere sin conocer a María, pero ha sido un buen discípulo, su salvación tiene que estar garantizada.
Digo yo, Sí, no sé. sí, claro que sí, pero la Virgen Santísima está incluida en la revelación pública, ¿eh? Por ejemplo, la Iglesia, doctrina de la Iglesia Claro, es que la Virgen sí, Santísima es medianera universal de todas las exacto. gracias y es En la ese sentido, Inmaculada. ajá, Sí, sí, lo digo en el sentido no de que yo las queramos excluir, es que en la experiencia de muchos hermanos, pues no tenían una relación con María, porque a lo mejor su mamá o su papá o su abuelita, difícilmente una abuela no es mariana, pero a lo mejor no tuvo ese contacto, esa experiencia. tendríamos que hacer algunos comentarios. El primero, pues es que esto a veces se da en el ámbito protestante, donde ellos piensan que llegan a Dios sin necesidad de acudir a la Virgen, pero esto no es realidad. La Virgen Santísima es medianera universal de todas las gracias y por lo tanto está presente y muy presente en el proceso de conversión de cada uno de ellos y está muy presente en toda la humanidad cumpliendo esa misión que Jesús le dio de ser mamá de todos los creyentes. Entonces ella es muy discreta, aunque no te des cuenta, allí está presente la Virgen Santísima. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, también señalar muy puntualmente a nivel doctrinal que alguien podría pensar, de acuerdo a lo que estamos diciendo, que la teología ignora el papel de la Virgen Santísima en la historia de la salvación, cuando es todo lo contrario. No es necesario acudir a las revelaciones privadas para venerar y supervenerar el culto de hiperdulía, de superveneración a la Virgen Madre de Dios, sino que la fe que tenemos en relación a la Virgen Santísima es parte integrante del misterio revelado en Cristo. No podríamos entender a Cristo sin su Santísima Madre, que ha sido el medio por el cual se ha hecho hombre nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos los evangelios de la infancia, Lucas 2, ahí está presente la Virgen. Precisamente los protestantes quieren decir que la Virgen no tiene relevancia en la palabra de Dios, cuando es todo lo contrario, cuando dice la palabra de Dios en el evangelio, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y el Ave María que se construye a partir de la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Evoca las palabras de San Gabriel al momento de la anunciación y son palabras de Dios mismo transmitidas a través del arcángel San Gabriel. O cuando Santa Isabel dice, también inspirada por el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Está en la revelación plenamente la Virgen Santísima y nuestro amor a la Virgen Santísima está allí y todos los dogmas marianos, todo está en la revelación, por eso son dogmas. La Inmaculada Concepción de la Virgen o el que la Virgen es la Virgen Madre de Dios, esto es parte esencial en la fe de la Iglesia, es la Virgen Madre de Dios. Dos dogmas ahí, el de la maternidad divina, la Virgen Santísima que es Madre de Cristo, es la Theotokos, la Madre de Dios y también que es siempre Virgen. Y después tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción que se basa en la revelación. No podría haber un dogma que no se basara en la revelación de la palabra de Dios. Y tenemos también la Asunción con el gran Papa Pío XII que proclama este dogma de fe donde la Virgen Santísima es llevada al cielo en cuerpo y alma y es coronada en el cielo como reina de cielo y tierra. Todos estos misterios marianos haríamos muy mal y estaríamos muy equivocados al pensar que al excluir las revelaciones o al no ser una revelación privada, parte integrante de la palabra de Dios, como que ya el misterio de la Virgen no estaría presente. No, al contrario, está muy presente porque la revelación nos lleva a la Virgen Santísima y nos hace tener la recta devoción a la Virgen Madre de Dios. Y las revelaciones privadas, cuando son verdaderas, obviamente nos confirman en esa devoción, en ese amor a la Virgen Santísima. Pero
Obviamente, como hemos dicho, no es una nueva revelación, no puede añadir nada a la palabra de Dios, simplemente confirman esa misma palabra de Dios o nos hacen un llamado a la conversión. Por lo tanto, una revelación privada que es auténtica nos lleva a ese amor a la Virgen Santísima y a ampararnos bajo su manto protector, porque otra vez es la medianera universal de todas las gracias, así lo ha querido nuestro Señor Jesucristo. Algunas devociones, perdón, algunas revelaciones privadas pueden, cuando no vienen de Dios, si vienen del diablo, el diablo odia a la Virgen, bajo la apariencia de amor a la Virgen, nos pueden deformar en la verdadera fe en Cristo y en su Santísima Madre. Entonces tenemos que estar muy atentos, pero la Iglesia nos lleva a una veneración, a una hiperdulía, a una superveneración de el papel, la misión, la persona de nuestra Madre Santísima. Ahora sí, monseñor, usted iba a hacer el señalamiento de un numeral, 67. Sí, el 67 del 66 y 67 del Catecismo de la Iglesia Católica, del Catecismo de la Iglesia, me gustaría leerlos y dar algún pequeño comentario porque es lo mismo que hemos estado diciendo. Número 66. Dice, la economía cristiana, por tanto, al ser la alianza nueva y definitiva, alianza nueva y eterna, no pasará jamás. Es la alianza definitiva, la alianza de Cristo. Y no cabe esperar una nueva revelación pública, ojo, no cabe esperar una nueva revelación pública antes de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando estemos en la manifestación de Cristo, por supuesto va a haber una nueva revelación pública, pero ahorita la que tenemos es la única que es, no puede aumentar, es la palabra de Dios. Y dice, sin embargo, aunque la revelación esté ya completa, ojo, completa, ya no hace falta que la completemos porque el culmen ya se dio, es definitiva, es en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, es el revelador del Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y San Juan de la Cruz que dice, pues es que todo ya me lo dijo el Padre en Cristo, y eso fue para la Iglesia y fue hace 2000 años, y fue en el Nuevo Testamento, fue la revelación de Cristo. Dice, sin embargo, aunque la revelación esté ya completa, no se ha explicitado del todo. Queda a la fe cristiana captar gradualmente su pleno significado en el curso de los siglos. Lo que quiere decir la Iglesia es que la revelación está ya dada toda, pero la comprensión de esa revelación puede ser profundizada por teólogos, por santos, por místicos, por el magisterio de la Iglesia. La comprensión, la inteligencia de la revelación sí puede aumentar. La revelación en sí misma no puede aumentar. Ya fue completa en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos explica. Es la doctrina de la Iglesia y está sintético en este número 66. En el número 67 se nos habla concretamente de las revelaciones privadas. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Yo diría la inmensa mayoría no, ¿verdad? No pertenecen, aún las reconocidas por la Iglesia, no pertenecen, sin embargo, al depósito de la fe. El depósito de la fe es la palabra de Dios y es Sagrada Escritura y tradición, la palabra de Dios. Su función de las revelaciones privadas no es mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo. No lo es, porque ya está completa y es la fuente y origen. No podría haber ninguna revelación privada que fuera fuente y origen. Es solo Cristo, es la fuente y origen. Dice, su función es más bien ayudar a vivir más plenamente en un determinado periodo de la historia para un determinado grupo de personas, por eso es privado, esta revelación definitiva de Cristo.
Y luego dice, guiado por el magisterio de la iglesia, el sensus fidelium, este sentido, por decir así, sexto sentido que todo bautizado tiene de la fe, sabe discernir y acoger en estas revelaciones lo que constituye una auténtica llamada de Cristo o de sus santos a la iglesia. Puede haber una llamada a la conversión, como en el caso de Fátima, o en el caso de Lourdes, y en fin, puede haber una auténtica llamada a la conversión. Dice, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es cumplimiento. Por lo tanto, si yo encuentro en una revelación privada algo que es contrario a la revelación de la palabra de Dios, absolutamente es falsa. Si encuentro algo que no se encuentra en la palabra de Dios, puedo dudar muchísimo de ese contenido, porque no puede ser que haya una nueva revelación. Si encuentro una explicitación, una explicación, una invitación, una llamada a vivir más esta palabra de Dios, puede ser aceptado. Pero aquí viene otro tema. En cualquier momento me interrumpes, Rafael, si estoy diciendo algo que genere dudas, pero viene otro tema. El tema de un escrito que puede ser muy hermoso, puede ser muy católico, puede estar perfectamente bien y no ser revelación sobrenatural privada. Esto la iglesia lo maneja mucho. Puede haber un libro muy bueno, hay autores muy buenos espirituales, pero ¿qué tal si a uno de estos autores muy buenos espirituales que te dan las cosas muy fundamentadas, muy bien, todo muy bien, se le ocurriera malamente decir, voy a proponer que estas reflexiones que están bien hechas me fueron reveladas de forma privada? Entonces la iglesia distingue entre el contenido que puede ser muy bueno, pero que no fue revelado de manera sobrenatural a una persona. Simplemente aquella persona estudió mucho, es muy erudita, Dios la iluminó en el sentido natural, pero no fue una revelación sobrenatural. Hoy en día, a muchas personas que a veces incluso no cuidan lo exacto de la doctrina, dicen, es que me lo reveló Dios. Y ese orden sobrenatural de una revelación privada, eso es algo que la iglesia va a tener un cuidado sumo, una enorme prudencia, porque parecería como una orden de Dios, algo que puede ser a lo mejor solamente que yo me imagino o teorizo que es así y que no es así. Por eso diríamos, la gran mayoría de las revelaciones hoy en día, que hay un boom de revelaciones privadas, no parecen ser ciertas. Habrá que ver una por una, por supuesto, pero el cristiano, el católico, tiene una certeza en la palabra de Dios. Cuando vamos a la Eucaristía, leemos una lectura del Antiguo Testamento, del Nuevo, decimos y culminamos diciendo palabra de Dios. No así cuando leamos algún libro de una supuesta revelación o algún texto, alguna reflexión, aunque sea muy buena, aunque sea una reflexión espiritual de un santo o de un santo papa o de San Juan Pablo II, de un santo papa X, San Pío X, nunca vamos a decir esto es palabra de Dios. Entonces hay que tener una ultra veneración por la palabra de Dios. Y yo creo que es algo que nos critican los protestantes, ¿verdad? Que confundimos ya la palabra de Dios con muchas otras cosas. No sé qué te parezca. No, vamos bien, y me parece muy acertado el que haya fundamentado con estos dos numerales del catecismo, porque lo deja muy claro, y esta última, el último parrafito del 67 es tremendo. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Ya, es tremendo. Muy acertado, dice también, Señor. Ajá. Dice también la iglesia, y es algo importante, un detalle que es importante. Dice, si acaso alguien llega a creer en una revelación privada, es un acto de fe humano,
Eso es lo que dice. Y dice, en cambio, la palabra de Dios merece un acto de fe divina y católica en que eso es palabra de Dios revelada. Eso fue, por ejemplo, si alguien niega una parte de la palabra de Dios, se convierte en hereje, se convierte en cismático y está fuera de la Iglesia Católica. Una parte de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es el autor, Dios es el autor. Y no vale aquí algunos esnovismos que ha habido de supuestos exégetas que dicen, voy a interpretar tanto la palabra de Dios y la he estudiado tanto que llego a la conclusión de que como que está mal porque eran, estaban en otro contexto cultural y etcétera. No, es que es palabra de Dios. Más allá de los estudios que nos ayudan a entender esa palabra de Dios, pero no es para cuestionar la veracidad, la autenticidad de que es palabra de Dios. Eso es algo muy importante tener en cuenta. Ahora, Monseñor, ahí me surge otro análisis, porque en las últimas décadas hay un incremento de querer modificar la interpretación de ciertos textos. Y no sé por qué esto se da muy común entre los sacerdotes jesuitas. Y pudiera citar Espadaro, pudiera citar el mismo nuevo predicador, aunque no es jesuita, de la Casa Pontificia. Y pudiera citar a James Martin, que tergiversan la interpretación de los textos. Es decir, James Martin llega a decir que cuando Jesús con María, Marta y Lázaro, ya con 4 días de muerto, le da la orden, sal, levántate y sal. Dicen estos sinvergüenzas, sal del closet. No. Es terrible. No. Espadaro llega a decir, adelante. Yo creo que a estos hermanos les faltan, diríamos, repasar estas bases. Es decir, la Iglesia nos pide que estudiemos todo lo relativo a la Sagrada Escritura, el contexto cultural, la lengua en la que se escribió, todo. Pero jamás podemos pensar que no es palabra de Dios. No podemos pensar que es una palabra humana. Como que ellos dirían, bueno, es que es más bien el profeta o el apóstol que dijo esto, y como tenía limitaciones culturales, entonces pues ahí se quedó el pobre. No, es que es palabra de Dios. O sea, si eso lo quitamos, desnaturalizamos totalmente la revelación. Claro. Entonces, eso no lo puedes quitar. Pero a mí me resulta esto de querer cambiar el significado. Por ejemplo, que la destrucción de Sodoma y Gomorra no se debió a los pecados sexuales y en aquellas prácticas que queda claro en el libro del Génesis, sino que no fueron receptivos ni acogieron a los emigrantes, por decirlo de alguna forma, a los forasteros, que no fueron, que ese fue el pecado. Precisamente yo no veo... porque la palabra de Dios no está muerta, no es texto muerto, por eso es la diferencia con los protestantes. La palabra de Dios ha sido un texto que se ha vivido desde que fue escrito, se ha vivido así en la iglesia, y entonces acudes a la tradición, cómo la iglesia ha interpretado ese texto durante 2000 años, y te vas a dar cuenta cómo lo ha interpretado. Entonces, claro, no puedes ir contra la interpretación de la iglesia y de la tradición de la Sagrada Escritura, esa interpretación de 2000 años, tú con una nueva interpretación, ¿verdad? Es como si dijeras, Jesús, acudieras a un texto muerto que tú te encontraste en una cueva que se llama los Evangelios, y en los Evangelios dice ahí, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, y yo desde una mentalidad de 2000 años después interpreto un texto muerto de hace 2000 años y digo, bueno,
Lo que quería decir Jesús, como dicen los testigos de Jehová, es que esto significa mi cuerpo. No, es un texto vivo desde hace 2000 años, vivo en la fe de la iglesia que lo ha interpretado. Por eso va a ser escritura y tradición y además magisterio. Y entonces te dice, esto se ha interpretado así durante 2000 años. Y yo Durante creo que 2000 años. hay un elemento de mayor fuerza. Esta palabra se ha vivido, en el caso de la Eucaristía, desde siempre. ¿Entiendes? Es la fuerza de la tradición. Ajá. Sí. Totalmente, al 100%. O sea, cuando hablas de la Eucaristía otra vez, si fuera un texto muerto, dudarías, dirías, bueno, unos dicen que sí, otros que no. No, ese texto que aparentemente está muerto estuvo vivo en la praxis de la iglesia. Incluso precedió a la misma Sagrada Escritura, que después se consignó. Sí. Y siempre la iglesia ha doblado la rodilla ante Jesús Eucaristía, creyendo en la presencia real durante 2000 años, ¿verdad? Entonces, el primero hereje por ahí sale por Berengario el siglo XI, principios del siglo XI, y después Lutero en el siglo XVI, pero contra toda la Iglesia Universal que cree en la Eucaristía. Entonces, yo creo que es algo que hay normas para ver que es palabra de Dios. Entonces, un supuesto teólogo, por muy erudito que sea, no puede desnaturalizar la palabra de Dios y decir, yo ya llegué a comprender tanto la palabra de Dios con mis estudios culturales, exegéticos, etcétera, que ya llegué a la conclusión contraria y ya estoy criticando este texto como si fuera palabra humana. Es palabra de Dios. No te puedes salir de ahí. Sí, y la otro elemento, permítame agregar esto, el otro elemento es la negación de lo sobrenatural en los textos del Evangelio, sobre todo. O sea, en los milagros, no hubo milagro, sino que en la multiplicación de los panes es que las mamás llevaban los alimentos para los niños y sus maridos. No. Nuevamente volvemos un poquito a estos prejuicios que empezaron un poco con Bullman, un exégeta protestante, ¿verdad? Y el racionalismo de decir, no, es que esto no puede ser, ¿verdad? Y entonces le vamos a explicar, a dar una explicación natural. ¿Por qué no puede ser un milagro? Pregunta, ¿por qué no puede ser un milagro? ¿Y por qué los milagros se daban? Curó la lepra, sí, al instante y a un acto de su voluntad. No es que lo fue poco a poco llevando para que se curara la lepra, no. ¿Y por qué el poder infinito de Dios no lo va a poder hacer? ¿Y por qué para la canonización pides un milagro en sentido estricto, con médicos y todo científicamente comprobado? Los milagros existen, son perfectamente compatibles con el poder de Dios y por supuesto que se dieron como garantía de la predicación de Cristo. Si él no hubiera hecho milagros, pues es un poco difícil decir y acertar, pues sí, procede de Dios absolutamente, ¿verdad? Yo creo que están fuera del cauce de la iglesia, sinceramente lo digo, y no por tener mucha erudición, no cambia nada. No hay que asustarse ni pensar que porque uno afirma un milagro va a estar fuera de lo que es, para nada, absolutamente, tranquilamente. Y además, nuevamente, la corriente de 2000 años de teólogos y entendidos y padres de la iglesia, etcétera, es abrumadora. Que venga una voz en la actualidad a decir esto pasa después, no hay problema. Quisiera solamente para cerrar el punto de las revelaciones privadas y pasar un poquito al tema del gran prelado que nos quedó pendiente por ahí, decir simplemente que muchos feligreses se confunden cuando ven un Niki Lobstadt en un libro. ¿Qué quiere decir el Niki Lobstadt? Quiere decir literalmente en latín nada obsta. No tiene un elemento contrario a la doctrina. No tiene una herejía. Pero no quiere decir que sea verdad. Eso hay que decirlo. No quiere decir que sea verdad. Por eso distinto es el decir aprobación de la iglesia. Aprobación quiere decir, te doy garantía que lo que está ahí es verdad. Y la aprobación no se puede confundir con la inspiración que tiene la palabra de Dios. Entonces, donde el autor es Dios.
El autor es Dios. Entonces ya o son distintos niveles, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice? Vamos a los casos hipotéticos. Alguien puede decir tal persona fue canonizada. Luego entonces todos los escritos que realizó automáticamente son verdaderos y son revelaciones. Ni una cosa ni otra. Santo Tomás de Aquino, grandísimo, el más grande doctor de la Iglesia, tuvo imprecisiones, por ejemplo, en la doctrina de la Inmaculada Concepción, que se iba a definir 6 siglos después. Entonces, no es que sea culpable Santo Tomás de Aquino, pero estamos hablando del gran doctor de la Iglesia. Ahora imaginemos cualquier otro hermano santo que se diga, escribió mucho. Puede ser un santo, pero puede estar equivocado en su doctrina. No es automático, es lo que los hermanos tienen que entender, no es automático. Tal persona es santa, luego todos sus escritos son infalibles, inspirados. Ni una cosa ni otra. Pueden ser equivocados y pueden ser que no sean una revelación privada. Yo diría que los santos, muchos santos son humildes y dicen, esto es lo que yo creo, es mi parecer, ¿verdad? Pero no es revelación privada. Y a veces a personas que ni son santas les atribuimos escritos como revelados, porque me dijeron, esa persona me dice que yo recibí una revelación y nos dice la doctrina católica que así como en el exorcismo no todos son declarados posesiones diabólicas, sino la Iglesia dice en algunos casos se trata de una enfermedad mental o se trata de drogadicción, etcétera, ¿verdad? Aquí también no todos los casos son una revelación privada. La Iglesia lo estudia con mucha pausa, con mucha prudencia, y puede ser que sea un libro perfecto de meditación espiritual. Por ejemplo, hay algún libro por ahí de la Pasión de Cristo que el autor dice, no, yo me imagino que así fue la pasión, y es un libro de devoción, pero él no dice, yo tuve esta revelación, y vaya que da ideas muy hermosas, muy de devoción. Entonces, no necesariamente es una cosa u otra. Entonces, la Iglesia es muy parca. Entonces, y aquí viene ya el punto que muchas personas toman como una verdad absoluta, algo que ni siquiera está como revelación privada, sino que se insinuó que podía ser. Entonces, un ejemplo, y yo pido benevolencia para que no me crucifiquen ni me quemen vivo, ¿verdad? Porque a veces dice uno cosas que no son populares, pero tiene una obligación de decir la verdad. El tema de los refugios, que se ha dado mucho, que se tienen que hacer refugios. Eso no está fundamentado en la doctrina de la Iglesia. Ahora, hay que ver que hay alguien que toma la escritura y la interpreta a su modo. Pues no es una interpretación, pues Dios le dará luz para tratar de sacar la verdad, pero no es obligatoria para todos, ni es doctrina de la Iglesia. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces se subsiguen cosas fuertes en la vida de una persona. Vamos a suponer un matrimonio que uno de los dos piensa que efectivamente así debe ser y que deben vender su casa, sacar a sus hijos de la escuela e irse a otro lado, y cree que eso es fidelidad a Dios, y el otro esposo o esposa dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto, los hijos tampoco. Entonces se generan fricciones que tienen que ser iluminadas por la fe de la Iglesia, y por eso siempre cabe preguntarse, a ver, no le creamos a Juan de Dios Olvera Delgadillo, no le creamos a nadie, vamos a creerle a la Iglesia. ¿Cuál es la doctrina oficial de la Iglesia sobre este punto? Y si en algún punto, ni siquiera la Iglesia lo menciona, lo podemos dar casi por inexistente, ¿verdad? Porque la Iglesia no tendría que mencionar todo. Bueno, no sé, hasta ahí yo me quedaría en revelaciones privadas para pasar un momentito a lo del gran prelado. Definitivamente, háblenos, ¿qué es eso del gran prelado? Y si vienen de Dios. Bueno, en primer lugar, tú bien lo dijiste, me parece que ha habido un par de menciones de un servidor por ahí en redes de internet. Desde luego que aunque me nombraran gran prelado, sería una locura. Esto no tiene ningún fundamento serio, ¿verdad? Somos quienes somos. Pues soy un sacerdote católico,
eso es todo lo que soy. Entonces, esta figura del gran prelado a veces se fundamenta en una revelación privada de Ecuador, el gran suceso se le llama, ¿verdad? Pero una cosa sería ver primero si es realmente una revelación aprobada por la iglesia o diríamos su contenido, porque puede ser que la iglesia diga Niki Lobstad, no tiene una herejía, pero otra cosa es que sea verdadera. Y después tendría que una revelación genérica, ¿verdad? Vendrá un gran prelado, etcétera, etcétera, aterrizarla que va a ser una persona concreta. Y posteriormente faltaría todavía su aplicación concreta. Este gran prelado será determinado por estas y estas circunstancias, por una elección de hermanos sacerdotes o por otra situación. Entonces, el trecho es muy grande para llegar de lo que sería la simple insinuación en una revelación privada, después su interpretación, que sea la exacta y correcta, y después al final su aplicación en quién recaería eso, ¿verdad? Entonces no tiene ningún fundamento y contradice, lo digo porque se ha dicho últimamente que del gran prelado se pasaría, ese gran prelado sería quien tendría el munus petrino y sería el papa. Todo está sin fundamento y acudimos a la fuente más cercana que tenemos, que es la Constitución de San Juan Pablo II, la Constitución para hacer la elección de los papas, recordemos, Universi Dominici Gregis, del 22 de febrero del 96, que después el Papa Benedicto XVI, después de haber hecho su declaración anunciando su renuncia, a unos días antes de que viniera el nuevo cónclave en el 2013, decíamos que la figura del gran prelado supuestamente se basa en estas apariciones del gran suceso en Ecuador, pero que hay mucho trecho entre la aparición, entre la revelación privada, si es verdad, si es sobrenatural, y después su interpretación para decir de qué se trata, de un nuevo papa, y después su aplicación para decir de quién se trata. Entonces hay mucho trecho en eso, y que ninguna revelación privada es obligatoria. Por lo tanto, esta figura del gran prelado se queda sin fundamento, aunque se fundamente en otras revelaciones privadas o sea insinuada esta figura en otras revelaciones privadas, se queda sin fundamento. Y precisamente el Papa Juan Pablo II en su Constitución Universi Dominici Gregis del 22 de febrero del 96 dice que la única manera para que un papa sea elegido válidamente no es como se está pretendiendo con el gran prelado, casi por aclamación de algunos sacerdotes o por discernimiento, sino únicamente por la elección válida de los electores, para este caso, que son los cardenales, solamente. Y Benedicto XVI, después de su declaración donde anuncia su renuncia el 11 de febrero del 2013, unos días después, el 22 de febrero del 2013, modifica levemente algunos puntos de esa Constitución de San Juan Pablo II con un documento que se llama Normas no nulas del 22 de febrero del 2013. Pero sí reafirma en el número 62 Juan Pablo II y Benedicto XVI, reafirman que antes en la antigüedad había diversos caminos para elegir al sumo pontífice. El camino de la elección siempre ha existido, bueno, desde que empezó el colegio cardenalicio, pero también el camino de la aclamación, ¿verdad? De repente todos decían, este es el nuevo papa y lo aceptaban todos, adelante. O otra elección que se llamaba por per compromisum, ¿verdad? Entonces, pero dice Juan Pablo II y después reafirmado por Benedicto XVI en uno de sus últimos actos, dice, aquel que va a ser elegido papa tendrá que serlo solo, únicamente por escrutinio o por votación o por elección. ¿De quiénes? De los electores legítimamente constituidos, o sea,
de los cardenales. Juan Pablo II y Benedicto XVI cierran el camino a todo otro tipo de elección. Y ahora dicen que el gran prelado llega a heredar el munus petrinum para gobernar la iglesia y llega a constituirse papa a raíz de otro modo, de otro camino. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Verdad? Obviamente, ¿quién? El Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI cierran el camino a ningún otro tipo de elección más que solamente a través del escrutinio. Ahí lo estás poniendo tú, ¿verdad? El número 62, ya reformado, porque así lo presenta el Internet, ya reformado, o sea, con la reforma de, o sea, es de Juan Pablo II y reafirmado por Benedicto XVI. Dice: abolidos los modos de elección llamados per acclamationem, que no era votación, sino todos aclamaban y bueno, ya decían, ok, pues ya está ya este va a ser el sumo pontífice, o por inspiración, así también se llamaba, aclamación o inspiración, y el otro modo per compromisum, dice, la forma de elección del romano pontífice será de ahora en adelante únicamente por escrutinio, por votación. Por votación. Y ya la reforma que hace y reafirma Benedicto XVI, la reafirma, establezco, por lo tanto, que para la elección válida del romano pontífice se requieren al menos los 2/3 de los votos calculados sobre la totalidad de los electores presentes y votantes. Ellos cierran solo ese. Entonces, ¿por qué me presentan ahora otro camino para llegar al Papa, para llegar al munus petrinum? Porque al ministerio petrino, que es un concepto teológico más amplio que el munus, ¿por qué se presenta esto y aterriza en la figura del gran prelado? Es contrario a esto que me dice Juan Pablo II y Papa Benedicto XVI, por lo tanto, obviamente no podemos aceptar como algo fundamentado esta figura del gran prelado. Tremendo, tremendo. Más claro, imposible. Y yo creo que esto es muy importante que lo tengan claro muchos fieles que están pensando que sí se puede dar. Y esto no es así, no se puede dar. Por lo tanto, no procede de Dios, es la pregunta inicial, ¿verdad? Y por lo tanto, hay que aclarar algunas cosas, ¿verdad? Independientemente de la mayor o menor calidad moral de un cardenal, sea quien fuere, si resulta elegido válidamente, como lo establece San Juan Pablo II y Benedicto XVI, es el legítimo papa. Que no necesariamente, la teología no nos dice que necesariamente tiene que ser un buen papa. Eso nunca lo ha dicho la teología. El ser buen papa o mal papa lo va a juzgar la historia. El día de la elección es auténtico papa, lo acepta toda la iglesia, y según su caminar va a ser bueno o regular o mejor papa o un santo papa. Después la iglesia lo va a juzgar, va a ser un proceso para la canonización y para algunos va a decir sí, adelante, para otros no, etcétera. Pero clarísimamente la teología nos dice que al ser elegido papa se le da un carisma, por ejemplo, de infalibilidad en ciertas situaciones, pero ojo, dice no impecabilidad. Esto lo dice la teología, está en libros escritos, ¿eh? Entonces, lo digo porque a veces las personas acuden a esta figura del gran prelado como para decir es que estamos juzgando la calidad moral o no de un cardenal o de un papa. No, no tiene que ver. No. La elección es la elección. Y la historia, Monseñor, está llena, la historia del papado y de los papas está llena de individuos que moralmente no eran lo más brillante en ese sentido, pero no dejaron tampoco ninguna contradicción a la tradición ni al magisterio anterior. No contradijeron ninguna de las verdades. Así es, así es. Bueno, eso es así muy en síntesis, pero lo digo porque una vez que se da la elección, lo que dice Juan Pablo II y Benedicto XVI, no es que la elección constituya en santo a un papa, lo constituye en el ministerio petrino. Y puede ser un santo papa o un papa que le hizo daño a la iglesia o que dejó mucho que desear, etcétera. Eso es teología.
¿verdad? No es juzgar a nadie, pero es el papa legítimo de Roma. En la antigüedad venían las noticias y decían, fue elegido obispo de Roma tal, y decían, una cum con este obispo de Roma. Yo no lo conozco, no tengo el gusto, pero yo estoy en comunión con el obispo de Roma. Entonces, ahora se está diciendo, el una cum se dirige al gran prelado. Esto es totalmente equivocado, totalmente equivocado. Nos llevaría a un desastre espiritual, nos llevaría a un cisma, ¿no? Si no es realmente estamos en una cum con el Papa legítimamente elegido. Repetimos, el Papa legítimamente elegido es Famulus Christo, o sea, el servidor de Cristo. Y nosotros obedecemos a Cristo a través del Papa legítimamente elegido. Si por algún caso imposible, bueno, no imposible, sino hipotético, el Papa me presentara otra situación, o que no es a todas luces, no es la de Cristo, entonces el fiel cristiano, con ese sensus fidelium que tiene, podría decir, esto no es de Cristo. Esto lo podemos ver en un santo, por ejemplo, San Maximiliano María Kolbe, que dice, obedecer a los superiores siempre es lo correcto, solamente hay una excepción cuando el superior me manda algo que no es de Cristo, ¿verdad? Son normas universales, normas de la teología que siempre han estado, se repasan porque hay muchos que tienen escrúpulos en su conciencia, pero es la doctrina católica y la que ha sido exacta durante siglos. Yo creo que nos debemos de mantener en la barca de Pedro, nos debemos de mantener en la iglesia y por supuesto siempre fieles a la doctrina de Cristo. No sé si explica un poquito la situación. Yo creo que muy bien y muy claramente, Monseñor. Me surge una pregunta. En el último consistorio o cónclave, quiero decir, el número de los electores superó lo establecido, según las normas escritas. ¿Cómo se puede explicar la legalidad de ese acto? ¿Hay ilegalidad en que se superó el número o hay alguna respuesta a ello o explicación? Es muy fácil esa objeción porque ¿quién estableció el número de 120? Antes eran, muy en la antigüedad, eran 20 o algo así, después fueron 70, me parece, con Pablo VI o antes de Pablo VI, y después al final fueron 120. Me parece que ya con Pablo VI fueron ya los 120 y se han mantenido así. El día de mañana podrían ser 150, podrían ser 200. ¿Quién establece esto? La suprema autoridad en la iglesia, que es el Papa. ¿Quién puede derogar esto? El Papa. Entonces, cuando Juan Pablo II en muchos consistorios, hay que recordarlo, a muchos se les olvida, en muchos consistorios en que creó cardenales, él mismo decía, con estas cardenales que he creado, me he pasado un poco del número de 120, es verdad, se pasaba unos 5, 6, 7 cardenales. Y decía, pero lo he creído conveniente así. Si en ese momento hubiera habido un cónclave, tienen derecho a entrar por designación pontificia los 127 cardenales, aunque sobrepasen los 120. Y decía Juan Pablo II, eso es público, se puede averiguar allá en internet en el discurso que hace el Papa cuando proclama a los nuevos cardenales, ¿verdad? Cuando apenas los anuncia, y dice, sigo respetando la norma de 120 cardenales, solo por esta ocasión la estoy sobrepasando. Y fueron varias ocasiones. Entonces, si un papa crea más cardenales y se pasa por uno o dos, o en este caso fueron bastantitos, 15, pero es la autoridad papal la que lo hace, y se da el cónclave en ese momento, todos los cardenales, porque es otra norma que está escrita, si la observamos, todos los que sean cardenales no se les puede impedir bajo ningún concepto que entren al cónclave, ahí está escrito. Entonces habría como una contradicción, pero en realidad no es contradicción, sino que la norma general es 120, pero el Papa en ese momento creó más, con la expectativa de que en este año
2025, diversos purpurados, alrededor de 8 o 10, iban a perder el derecho a votar porque cumplían los 80 años, como el cardenal Sara en junio del 2025, etcétera. Y entonces como que volvía a quedar en 120, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, solo que esta vez la providencia actuó y el cónclave fue muy temprano y entonces quedaron en 135 cardenales, pero no hay ninguna objeción que cuestione la legalidad de esto. Ajá. Ahora, monseñor, usted señaló que no hay ninguna razón para impedirle a un cardenal el que participe como elector en un cónclave. Pero en este cónclave último, a un cardenal no se le permitió, creo que el que está implicado en el caso del edificio de Londres. No recuerdo su apellido. Es Angelo Becciu, Ajá. sustituto de la Secretaría de Estado. Verdaderamente plantea un problema porque la norma está escrita así, pero resulta que a nivel legal él renunció a participar en el cónclave. Entonces no es que alguien le pudiera prohibir, según las normas escritas, él, por que las cosas se desarrollaran en paz, creyó prudente renunciar, así lo hizo y entonces no hay ningún problema legal tampoco al respecto. Muy bien. Qué bueno que puedo contar con Monseñor Olvera Delgadillo para aclarar todas estas dudas que definitivamente nos enriquecen como creyentes y como católicos. Monseñor, muchísimas gracias por resolvernos estas dudas y apelar siempre a los documentos de la Iglesia, a la teología y a toda esa riqueza que nos hace ser, en lo que intentamos, mejores discípulos del Señor. Su bendición, Sí. y creo que los dos temas quedaron claramente explicados. Con mucho gusto, Rafael. Nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos que siempre seamos fieles hijos de la Iglesia, seguidores fieles de Cristo, discípulos fieles a Cristo, y que nunca traicionemos a Jesús ni su verdad bajo ningún motivo. Que la Virgen Santísima nos asista en este propósito de ser fieles a su Hijo Santísimo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén y eternamente amén. Muchísimas gracias, Monseñor, y a ustedes, mis queridos hermanos de la Iglesia. Hasta una próxima oportunidad y esperamos que lo que se haya dicho sobre estos dos temas sea para la salvación de nuestras almas y para ampliar el conocimiento sobre nuestra fe. Hasta pronto. Gracias, Monseñor.